Estamos en Ageo, así que hace un mes que hicimos la introducción, aunque no era toda la introducción. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos al acercarnos a este profeta es justificar por qué es interesante Ageo para nuestros días. Dar unas cuantas visiones de por qué un profeta que habló hace 2500 años sigue siendo útil para nosotros. Y si os dais cuenta, estuvimos hablando de los templos que habían sido edificados en Israel, de cuál era la intención, los motivos. Ageo fue uno de ellos que levantó, Ageo ayudó con ellos, con Zacarías, con Zorobabel y con los demás que vinieron de la deportación a levantar lo que ellos llaman el segundo templo, los judíos. Realmente el templo es el templo. Da lo mismo primero, segundo, ellos están esperando construir un tercer templo que Dios sabe que va a pasar, ya lo ha dejado incluso en sus profecías que va a pasar, pero no es el propósito de Dios de que ese templo sirva para algo espiritual profundo, todo lo contrario, sino para cumplir todas sus promesas de juicio en muchos casos. ¿Qué quiero decir? Que vimos por qué justificarlo, porque la Escritura nos dice que nosotros somos un pueblo, pero somos un templo. Cada uno, dice 1 Corintios 3, o ignoráis que sois templo. Es decir, que nosotros individualmente, la Escritura nos enseña que somos templo de Dios. ¿Qué es un templo? Lo vimos también. Vimos que el templo no es un lugar donde tú te santificas, sino el lugar donde encuentras a Dios. Esa es la idea. Todos los templos tenían promesa de que la presencia y la gloria de Dios iba a estar en él. Entonces, el pueblo iba allí, ¿a qué? A buscar a Dios. Y obviamente al buscar a Dios también buscar perdón. Por eso había un altar para quemar animales. Pero la intención no es entrar al templo para ser más santo. La intención es entrar al templo para conocer a quien habita el templo. El problema es que hay muchos templos que quien lo habita no son Dios. Pero estamos hablando de templos donde Dios prometió su gloria. No porque debía, ni porque Él ocupe tan poco espacio como puede ser un pequeño arca de metro. No. Sino porque Él es, y esta es la frase que espero que nos acordemos siempre, cada vez que se hacía el templo, se dedicaba al templo, Él es misericordioso y bueno. Esta es la realidad. Y así pudimos ver, por eso a nosotros sí nos interesa este libro. Este libro nos interesa porque, venid conmigo un momentín a Efesios, capítulo 2, que por cierto ya vimos un estudio sobre el capítulo 2 de Efesios, ¿no? Pero en Efesios 2, hablando de este tema, de la importancia del templo, es porque Dios tiene un propósito y Efesios va a ir diciendo que el propósito de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. Él quiere que nos unamos todos, cada uno con su don, cada uno con sus características, que cada uno individualmente, que somos templo de Cristo, vayamos uniéndonos, dice Efesios, por todas las coyunturas, vayamos unificándonos. ¿Para qué? Para llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y así nos dice en Efesios capítulo 2, acaba diciendo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cómo llegar a la medida, a la estatura de este varón perfecto, que es Cristo?
Y antes de llegar a ese punto, Efesios dice en el capítulo 2, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto es la visión. El que hace posible que el templo sea un templo es Cristo. Como el templo de los judíos era un templo digno de entrar para adorar, era porque en él estaba la presencia de Dios. Si tu vida no está fundada y edificada sobre esos fundamentos, siendo el principal de ese fundamento, el principal piedra del ángulo que sostiene todo el edificio. La piedra del ángulo es la piedra que hace que un acueducto no se caiga. No un acueducto, cada arco del acueducto. Y ves todas las piedras, cómo se sujeta ese arco. Pues una piedra angular que sostiene por el peso, por fuerzas, y no habían todavía conocido a Newton para saber que eso pasaba, pero ya lo sabían. Es Cristo lo que tiene que sostener nuestra vida, lo que puede hacer que nosotros, de verdad, seamos ese templo. Y lo que quiere es, entonces vimos que es importante porque no solo somos templos, cada uno individualmente, que tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos de muchas cosas, sino que es que generalmente todos juntos formamos un templo. Ese templo, añado algo, no es hecho por mano de hombre. Estos templos, el de Ageo sí fue hecho por mano de hombre. El templo de Salomón fue hecho por mano de hombre. Pero el templo del que estamos hablando es un templo hecho por Dios. Yo edificaré mi iglesia. Tú no edificas iglesia. No. Si crees que tú edificas iglesia, mal va a ir la iglesia esa. Lo siento. Él edifica su iglesia. Esto lo dijo claramente Jesús. ¿Por qué? Porque yo soy Pedro. Tú eres Pedro. Yo soy la roca sobre esta verdad que acabas de decir, Pedro. Yo voy a edificar ese templo. Así que es Cristo quien va a edificar su iglesia. Dijo Cristo cuando le estaban enseñando el templo de Herodes. Ese era un templo digno de haber podido ver. Vemos ahora solamente el muro de esos de contención. El muro de las lamentaciones no es un muro del templo. El muro de las lamentaciones es ese inmensa bloque de... Es la base. Es el muro de contención donde iba el templo. Imaginaos cómo tenía que ser aquel templo. Y ellos... ¡ah! Y Cristo le dice, destruidlo. En 3 días lo edificaré. Pero no estaba hablando de aquellas rocas, que también, porque proféticamente pasó. Estaba hablando de Él mismo. Ningún hombre puede edificar ese templo. Solo Él, que tiene poder para entregar su vida y poder para volverla a tomar. Así que esa fue nuestra justificación. Tenemos, entonces, que construir, o dejar construir más bien, a Dios su templo. Tenemos que ser moldeables, dejarnos en las manos de Dios para que Él haga lo que quiera hacer, porque su propósito trasciende toda la historia. El fundamento, Cristo. La verdad, Él es el Hijo de Dios. Y sobre esto, nosotros sobreedificamos. Sobre esta verdad, nosotros vamos dejándonos llevar por Él, para que Él actúe en nuestras vidas, para que este mundo, de puertas afuera, pueda vernos y dar gloria a Dios. Para que este mundo pueda vernos y decir, hay un Dios porque este no ha cambiado por sí mismo. Imposible. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el cristianismo vive de tal manera que no hay diferencia. Y esto es lo que nos habla Ageo. No tenían templo. Era un pueblo igual que los demás. Se estaban preocupando de sí mismos.
Y a nosotros nos interesa esto. El último día vimos a Ciro, ¿os acordáis? Aprendimos un poquito de Ciro y del cilindro de Ciro. Los que no estuvisteis, pues tenéis el estudio en vuestra página, ¿vale? Y vimos sobre el cilindro de Ciro y cómo Ciro fue el primero que dio libertad religiosa, no solo a los judíos, porque Dios a veces no hace las cosas solo para su pueblo, para favorecer a su pueblo. Dios permitió que este Ciro se le ocurriese que la mejor manera de gobernar era dejando a todos los pueblos que él gobernaba tener sus dioses, y de esa manera Dios cumple todos los propósitos para su pueblo. Algo inexplicable, algo que ha estado, como vimos también el otro día, en boca de muchos como imposible. Eso es mentira. Hasta que apareció este cilindro donde está constatado que ese Ciro existió, este Ciro, el Medo, mandó estas cosas. Y luego vimos un poquito también de Darío, del significado de Darío, y entramos ahora un poquito en el libro de Ageo. Porque lo dejamos allí con Darío, con Zorobabel, un poquito de todo. Y ahora vamos a retomar, porque claro, ahora, ¿de cuándo es? He dicho que este libro es de hace 2500 años, así que el libro está fechado en el 500 a.C., más exactamente 520, 521 es la historia. Cuando sucedió todo esto fue en el 521 de nuestra era, antes de Cristo, estamos hablando, ¿vale? Esa es la época. El libro empieza de una manera interesante, por eso podemos constatar que esa es la época. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y vamos a parar ahí porque no vamos a ir más allá. Época del libro. Pues ya sabemos, el segundo año del rey Darío I, el grande, el persa, el sexto mes, el primer día de ese mes. Hay algo que nos debería de chocar. Los que leéis la Biblia normalmente os tiene que chocar esto. Vamos a Daniel un momentín, ¿vale? Y vamos a ver por qué digo esto de que nos debería de chocar un poco a todos. Vamos al profeta Daniel, porque Daniel es un poco bisagra. Bisagra en el tiempo estoy hablando, Y voy a leer Daniel 1:1, ¿vale? Y atendamos, ponemos las orejas de, como decimos a los niños, de elefante para poder captar bien todo esto. En el año tercero, Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bueno, nos va a contar una historia, ¿no? El libro de Daniel. Vale. Capítulo 2 de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué ha sucedido desde el capítulo 1 de Daniel al capítulo 2? Estamos hablando de datar la época, ¿os acordáis? La idea es la siguiente. ¿Os dais cuenta que del capítulo 1 atrás la historia bíblica se narra de acuerdo al tiempo de Israel? ¿Lo veis? Lee Crónicas. Cuando tú hablas de un rey de Judá, siempre lo mencionas con relación al tiempo de un rey de Israel. Y cuando es un rey de Israel, con relación a un rey de Judá. Y cuando es un profeta, ¿qué te dice? El profeta que profetizó ¿en qué épocas? En Urías, en Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel.
hasta que llega Daniel y ya no es así. Y en Daniel tenemos que la datación de los hechos bíblicos se cambia y es del mundo gentil. A partir de Daniel, y lo hemos visto en Ageo, ¿qué dice Ageo? Te da un dato concreto y te cita ¿a quién? A un rey pagano, a un rey gentil. Pero eso lo podemos ver en Esdras, en Nehemías, en Esther, porque a partir de Daniel, estos otros libros históricos ya van a mencionar la historia con relación al mundo gentil. Y eso nos debería de chocar. Porque siempre se piensa, no, todo tiene que ser sagrado, es Israel, su niña es Israel. Y de repente Dios, enfadado, airado con su pueblo, le quita de la historia. Aunque sigue trabajando con ellos, aquí lo vemos, 400 años más, macabeos, llegaron los romanos, bueno, los griegos, luego los romanos, pero ya cambia todo. Es la datación del mundo de los gentiles. Zacarías, el profeta, también en el capítulo 1, versículo 1, te va a decir que era el año de un gentil. Y nos debería de chocar, porque hay personas que dicen, no hay tanto cambio. Es decir, Dios siempre hace las mismas cosas. No lo hace las mismas cosas. Dios tiene un solo propósito y un solo camino hacia Él. Siempre, desde Adán hasta los que estén en la tribulación. Y si no crees que va a haber tribulación y 7 años de tribulación, me da lo mismo. Hasta el fin del siglo. Cuando haya personas que todavía digan al Señor, yo quiero ser salvo, la manera será de la única manera que siempre fue la salvación. Nunca fue por matar cabras, ni corderos, ni vacas. Por presentar palominos, no. Esa sangre no puede quitar el pecado. Eran sombras para enseñarnos lo que ya había dicho en Génesis capítulo 3. Que tiene que venir uno nacido de Eva, de la simiente de Eva. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Y como se les iba olvidando un poco al mismo Abraham, le vuelve a decir lo mismo. En tu simiente. No dicen la simiente, en uno que van a hacer de vosotros. Y a David le dice lo mismo. ¿Tú me vas a edificar a mí una casa? No. Yo te voy a edificar una casa y uno de ellos se va a sentar allí. Y ahora llega Ageo y le dice a Zorobabel, yo voy a levantarte. Pero Zorobabel vivió un tiempo, Zorobabel se murió, ¿A quién levantó? ¿A qué Zorobabel? ¿A quién se refería el profeta Ageo? O Dios por medio del profeta Ageo, cuando dijo, yo te voy a levantar a ti, Zorobabel, te voy a poner como un sello para sellar. Eso al final del libro. Sabemos que Zorobabel está hablando, ¿no? La misma simiente, el mismo Cristo. Siempre ha sido el propósito de Dios, llevarnos a Cristo. Su propósito es uno, aunque haya muchas diversas formas de encaminar o dirigir a las personas. Si no vamos a estudiar Daniel, pero en Daniel aparece una figura. Este sueño que tuvo era una figura, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Y qué está explicando? ¿La vida de Israel? No. Está explicando que vio una cabeza de oro, que era Nabucodonosor, el rey, era el imperio babilónico, un pecho y unas manos de plata, que hablaba del imperio medio persa, un pecho y unos muslos de bronce, que hablaba del señor Alejandro Magno y su imperio, unas piernas de hierro, que habla de Roma, y unos pies de hierro y bronce. Porque sabéis que estamos todavía en el imperio romano mezclado. Lo sabéis, ¿no? Todavía se estudia en derecho romano en nuestras facultades. Porque no ha cambiado, seguimos siendo Roma con distintos nombres, se dividió Roma, se hicieron distintos países, pero es Roma. Porque al final, luego tuvo otro sueño, otra visión, mejor dicho, Daniel,
en el capítulo 7, y explica la misma historia, pero ya no vista desde el punto de vista de el imperio y su fuerza, que está aquí, sino del imperio y su moral. Y entonces aparece allí 4 bestias, que cuentan la misma historia que esta imagen. 4 bestias. Una de ellas un león con alas. Y si habéis visto alguna inscripción de Babilonia o de Irak, allí tenéis de dónde viene esto. Estos son los babilonios. Luego había otra que era un oso, que habla del imperio medio persa. Luego habla de un leopardo con 4 alas. Qué raro, un leopardo con 4 alas. ¿Quién creéis que puede ser? Alejandro Magno. ¿Por qué 4 alas? Porque Alejandro Magno tuvo 4 generales que se repartieron su imperio después. Y uno dice, ¿cómo podía saber Daniel? ¿Cómo podía saber Daniel 3 siglos antes? 4. 3 y medio, 4. Que iba a haber un señor con poder, un imperio con poder y con 4 guerreros a su lado, que le daban la fuerza, porque Alejandro era un crío, entre comillas, un crío, murió con 33 años, es decir, no era un hombre de guerra cuando empezó, pero tenía unos grandes generales. Así que tenemos a eso, a Ptolomeo, a Casandro, a Antígono y a Seleuco, que se repartieron sus 4 territorios que venció, que conquistó. Todo tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Y el libro de Ageo nos está poniendo en tela de juicio que ahora sí Dios va a seguir hablando a su pueblo, pero ya no tienen la libertad de hacer lo que quieran. Ya no está David, ya no está Salomón, ni tan siquiera Roboam. Ya está un pueblo debilitado, no está Ezequiel. No, ya es un pueblo más débil, que está subyugado a los gentiles. Y desde entonces así ha sido, porque después de Roma jamás Israel tuvo gobierno sobre sí mismo hasta el año 48. Estuvo por los franceses, porque nuestro rey, que es Borbón, es rey de Jerusalén. Lo sabéis, ¿no? Ese es uno de sus títulos, rey de Jerusalén, porque es Borbón. Estuvieron los franceses, estuvieron los ingleses con sus cruzadas, estuvieron todos los árabes que había por allí, que entraba uno, salía otro, Jerusalén conquistada, nunca tuvieron paz. Y hasta el siglo XX, los ingleses, durante casi 200 años allí, nunca han tenido más gobierno. Nunca hemos sido esclavos, le decían al Señor Jesús. Bueno, pero ya no gobernáis vosotros, ya no tenéis a David para gobernaros. Ahora estáis sometidos a la ley, de tal manera que cuando había un momento se paraba la obra porque tenían que consultar ¿a quién? Al rey de Israel. Pues ahí lo tenían, Zorobabel era el legítimo dueño del trono. No, tenían que parar la obra y consultar ¿a quién? Pues a Ciro, a Darío, al que estuviese de turno, para ver si de verdad en los anales de su historia podemos seguir construyendo. Es triste. El último reino, no lo he dicho, el último animal es un animal terrible, dice. Espantoso y terrible. Es más, es más asqueroso moralmente que todos los reinos que han venido antes. Porque es nuestra época. Donde hay 10 redecillos, ¿no? Hay 10 cuernos, dice, tenía este. Y al final del todo saldrá uno, pequeñito, que será el que gobierna al final. Así que esto es lo que tenemos. Nunca antes ha pasado. Yo no sé cuando hay personas que dicen, bueno, es que Israel desde el 48 es nación, la higuera haber reverdecido. Yo todavía no entiendo muy bien estas profecías porque no son lo que yo las escucho decir, no significa lo que dicen. No he oído todavía, bueno, algunos sí le he oído decir lo correcto, pero esto no significa eso.
es una metáfora o una imagen, lo de la parábola. Igual que el verano te dice va a venir él, porque está ahí pues lo mismo cuando veáis la señal del Hijo. La parábola en sí, la higuera en sí no es una señal. Pero es cierto que Israel allí está gobernándose, pero no está por su propia fuerza. Para nada. Allí está resistiendo, pero tiene un gigante que le ha apoyado durante todos estos años, ¿eh? Y ahí está Estados Unidos apoyando a este pequeño país, porque hay más judíos fuera de Israel que en Israel, ¿vale? Que tienen mucha cash. Y esos dominan el mundo, y es lo que domina el mundo. Pero un día Dios sí les va a proteger. Un día Dios va a ser de nuevo su guía. Pero por ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Venid conmigo a Lucas 21. Porque cuando le estaban preguntando al Señor, Él les fue diciendo varias cosas sobre la venida del Hijo del Hombre, y de repente Él dice en el versículo Lucas 21, 24, dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto ya ha pasado. En parte ya pasó, esto ya ha pasado y pasará. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No es una idea rara que uno se inventa. Es que el Señor Jesucristo dijo que estamos en el tiempo de los gentiles y que un día se cumplirá el tiempo de los gentiles. Por eso el Señor, cuando les habla, ya no les dice, ya no les habla con esa gloria de decir el rey tal, el rey, no. Ya les habla pues como tiene que hablarlos. Y aquí tenemos en Ageo y a partir de Daniel 2 cómo todo ha cambiado. Es importante esto para el libro, porque la fecha y que sean los gentiles los que están gobernando ya el mundo, o Dios ha permitido que ya no va a intervenir con su pueblo concretamente para frenar al mundo gentil, tiene que ver porque estos que vuelven viven como gentiles, se acomodan como gentiles. Zorobabel significa sembrado en Babilonia, es un gentil, es como Abraham, además de la misma zona. No sé si nació cerca de Ur, pero su propio nombre dice: este jamás vio la tierra hasta que llegó allí. Así que tenemos que es una realidad esto. Estamos entonces en el 6º mes, ¿vale? El primer día. Así que pensemos que la palabra de Dios viene a este pueblo un mes antes de la más solemne de las fiestas para un judío. La más solemne. Es el nuevo año, el día 1, pero el día 1 era un día de reposo solemne. Podéis buscarlo en casa en Levítico 23, allí están las fiestas. Y cuando habla del 7º mes, es decir, había un primer día donde uno se quebrantaba, guardaba el día para humillarse, para que sonaran las trompetas de tristeza, porque el día 10 de ese mismo mes aparecía lo que ellos llaman el Yom Kippur. ¿Os acordáis? ¿Sabéis lo que es el Yom Kippur? Sacrificio por todo el pueblo. No era un sacrificio voluntario. Había que hacerlo, porque para tener relación con Dios tienes que ser limpio, porque Dios te ha dado un día para limpiarte. Así que tenemos el año nuevo, el reposo el día 1, el 10, la expiación, el Yom Kippur, y luego tenemos los Sukkot, el día 15. Así que menudo mes. Pues un mes antes de estas fiestas, Dios viene a hablar al pueblo, viene a hablar a Zorobabel. Este es el contexto del tiempo y de la época. Es importante, porque ellos estaban haciendo algo, como hemos leído. Vosotros decís. No era el deseo de Dios. Dios simplemente dice lo que ellos decían. Vosotros decís que no es el tiempo.
no es el tiempo para mí. Pensémoslo por un momento. Claro, Señor, alguno muy listo, si hubiera ido un fariseo, y todavía no estaban los fariseos, estaban ahí en su incipiente creación, pero un fariseo le hubiera dicho, claro, Señor, el tiempo para ti es dentro de un mes. El tiempo para Dios es Navidad. El tiempo para Dios es Pascua, Semana Santa. Si somos muy puritanos, el tiempo para Dios es mayo, cuando damos las primicias. O septiembre, cuando recogemos la cosecha. Y ahí le damos a Dios algo de lo suyo. Eso lo hubiera dicho uno muy religioso ya, el cinismo vivo y encarnado, diríamos. Pero es que era una realidad. Ellos iban a tener en un mes y medio que vivir en chozas, en enramadas, en sucots. Y se estaban dedicando a construir sus casas, ponérselas a tutiplé, que dirían los franceses, a tutiplé. Y se habían olvidado de hacerle la casa a Dios. Y Dios no dice, es que no me habéis... no hay tiempo para mi casa. Para las vuestras sí. Para la mía no. Pero lo decís tan claro. Y a veces puede ser que no seamos tan descarados, pero a veces el mundo en el que vivimos nos hace vivir de una manera que para Dios no hay tiempo, pero para nosotros todo el que haya y más. Por eso es tan fundamental estudiar los profetas. Y los profetas menores os animo a que los echéis un vistazo. Porque hablan de cosas muy concretas, no es una idealización, no es Zacarías. Mira, Zacarías, te reconozco que tiene tantas profecías, que es complicado, entre comillas. Nosotros como creyentes, como muchas de esas profecías ya las hemos vivido, pues nos gozamos mucho. Pero esto es muy práctico, de tal manera que nos dice Esdras, el libro de Esdras, que Zorobabel, Ageo, Zacarías, Josué se pusieron a trabajar con sus manos. Es decir, no era solamente los que iban a el cabo, ¿no? El cabo que llega a la mili y dice, van a currar esto, yo no. No, a currar como los demás. A coger la pala, a coger la paleta, a coger las piedras, a coger lo que tengas que coger. Porque la casa tiene que empezar por los que mandan. Y luego el Señor nos lo va a enseñar más claramente. ¿Qué dijo el Señor? ¿Quién es el mayor entre vosotros? El que sirve. Yo estoy entre vosotros y más mayor que el Señor no lo hay. Ya os lo digo. Es que la comparación se nos hace absurda, diríamos. Porque más grande que el Señor no lo hay. ¿Y a qué vino Él? A servir y a dar su vida por nosotros. Por los que somos realmente los siervos. Y Él se hizo esclavo, siervo. Cuando habla en Filipenses que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, pero no se quedó ahí. Estando en la condición de hombre, se humilló. Y en la cena toma un lebrillo, coge un poco de agua y una toalla y se pone a limpiar los pies de sus discípulos. Esto que he hecho, hacedlo. Es decir, que os sirváis. ¿Queréis ser los grandes, los de las naciones, los gentiles? Ellos sí, el rey es el rey y el súbdito es el súbdito, pero en vosotros no. El que quiere ser mayor, que sirva al resto. Por eso cuando enseña que el que anhela obispado es una buena obra, pero es una obra. No es un título. Es que hay personas que piensan que es un título. El arzobispo de Canterbury, el papa de Roma. No, es una obra. Una obra de preocupación por la Grey, una obra de cuidado de la Grey, una obra para sobrever la Grey, una obra para enseñar a la Grey, para dar un testimonio sobre todo. Por eso Dios manda su voz ¿a quién? Al gobernador
y al sumo sacerdote. Podía haber ido directamente al pueblo como otros grandes profetas, no lo hizo así. Así que estamos en el mes de Elul, así se llama yo no sé hebreo, yo esto lo sé porque lo he ido estudiando, pero Elul se llama, ¿vale? Si hubiera conozco algún hermano que sabe hablar bien hebreo, ellos lo sabrían mejor. Está entre agosto y septiembre, sabéis que los meses no van coordinados con nuestros meses, ¿vale? Va con la luna, así que no tiene nada que ver con nosotros. Su forma de marcar, ¿vale? El bosquejo del libro también lo vemos aquí. Vemos que la historia es la edificación del templo, pero teniendo en cuenta varias cosas, ¿vale? Vamos a ver a lo largo del libro que es la edificación del templo cuando Dios te habla. Y vamos a ver que en un libro tan pequeño vino palabra de Dios, vino palabra de Dios, vino palabra de Dios, vino palabra de Dios. El profeta habló, así ha dicho Dios. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces en la primera hoja que estoy leyendo así, porque como lo tengo en azul, lo veo. ¿Vale? Importante. Lo esencial para edificarnos en el Señor es conocer su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Lo segundo, que meditemos. En 2 ocasiones en el primer capítulo y en 2 ocasiones en el segundo capítulo, Él les dice, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Lo tenéis ahí en el capítulo 1.5 y 1.7. Y luego más adelante en el 2, en el 2.15 y en el 2.18. Meditar, así que es imprescindible para ponernos a trabajar en la obra de Dios, en nuestras vidas, y para que eso redunde en la iglesia, tenemos que oír, conocer la palabra de Dios, meditar muy claramente en nuestros corazones. Es como dijo el profeta, el salmista, que era profeta: examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Para qué? Guíame en el camino eterno. Guíame tú. Límpiame. Yo sé que hay cualquier cosa, cualquier intención, cualquier motivación. Las motivaciones del corazón son engañosas, dice la Escritura. A veces hacemos cosas que creemos que las estamos haciendo para Dios. ¿Sabes cuándo se da cuenta uno que no? Cuando nadie te lo reconoce y tienes problemas y de repente salta y dices, pues no estoy haciendo. Ay, amigo, ahí está. ¿Para quién hacías esto? ¿Para el Señor o para la galería? No, tenemos que trabajar sin esperar ninguna recompensa de este mundo, ni de los hermanos, ni de las iglesias, ni de nadie. No nos importe si tenemos que decir algo que vaya a ofender a alguien. Si estás convencido que es lo que Dios te ha dicho, háblalo. En estos tiempos es muy peligroso. Yo sé, hay conversaciones que mejor uno no meterse, porque ve lo sucio que están y te quema el corazón y dices, tengo que decir algo, pero el miedo de, hoy no, a ver qué va, no, porque si no voy a perder reputación en este grupito. Pues si acabamos aserrados como acabó el profeta Isaías, pues acabamos aserrados. Y además de necesitar para la edificación en nuestras vidas la palabra de Dios y conocerla, el estar meditando en nuestros caminos, el tercer tema que diríamos, necesitamos la presencia de Dios. Tú puedes conocer la palabra de Dios y puedes conocerte muy bien perfectamente a ti y nunca haber conocido la gloria de Dios, ni haber disfrutado un instante de la presencia de Dios. Es triste, pero hay muchas personas religiosas así, muchas personas que necesitan. Dios conoce. Yo doy gracias de que Dios sabe y habla tantas veces a muchas personas que andan perdidas de esa manera y el cómo se convierten. Y cuando te lo cuentan dices, el Señor está en control de todo, porque esto es increíble.
Pero son los tres temas, yo pienso, enganchados a la edificación. Si tú quieres ser edificado, tienes que tener estas tres cosas. La palabra de Dios morando en ti y conocido tú, y meditar y examinarte tú. Y el libro te va a decir, y necesitas la presencia de Dios en ti, como en el templo era necesaria la gloria de Dios. Por eso dice, y habrá un día que la gloria de este templo sea mayor, y llenaré de gloria este templo, dice en el capítulo 2. Es imprescindible tener esto en cuenta. Y meditemos mucho en estos temas. Así que el tema, además de, ya hemos visto la época, el tema es la construcción del templo en sí, pero vista con esta necesidad para construir, conocer la palabra, conocerte a ti mismo, meditar bien en ti y tener la gloria, la presencia de Dios en tu vida. Jacob, perdonadme, dijo, o me bendices o me matas. ¿Os acordáis? En Peniel le agarró, ya estaba herido, le faltaba un toque más para matarlo. O me bendices o me matas. Pero yo no me voy de aquí. Y el nombre que le puso, el que ha luchado con Dios y ha vencido. Porque a Dios no le derrota, ¿sabes? No le derrota a nadie. Pero un corazón quebrantado y humillado le derrota. Entendéis bien la palabra, a ver si alguien va a decir que yo he dicho que alguien derrota a Dios. No, derrota todo lo que Él pudiera hacer con derecho ante ti y por tu pecado, no lo hace. Porque cuando ve un corazón contrito y humillado, aquel que es el acto alto y sublime, como dice Isaías 57, va y ¿qué dice? Pues voy a habitar con Él. ¿Qué es la idea del libro? La idea es que acabes no solo construyendo un templo, sino que Dios habite contigo. Esa es la idea. Así que hemos visto en el primer versículo, cuando, en épocas de Darío, vino la palabra de Jehová. Esto es muy importante, por medio de un profeta. A veces pensamos que el profeta es el que hace milagros. Estamos muy equivocados. Un profeta no tiene que hacer milagros. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista, por lo menos registrados en la Biblia? ¿Alguien me puede decir cuántos? Ni uno. Yo no sé si hizo milagro o no hizo milagro, pero como él, mayor profeta que él no hubo. Porque queriendo decir que para hacer milagros. Y ahora hay muchos, lo siento, mucho evangélico queriendo decir que son profetas porque hacen muchas cosas, muchas luces, mucho juego de milagrería. No, el profeta es la voz de Dios. Eso es un profeta. Es la voz de Dios. Lo vemos en Deuteronomio 18:15 al 18. Vamos a ir a Deuteronomio. Pero como no hay prisa, si no termino yo Ageo, lo terminará el Señor en el cielo. Si alguien tiene alguna duda, mejor, seguro. En Deuteronomio, capítulo 18, cuando Moisés le está diciendo que va a levantar un profeta, dice, profeta, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él veréis lo que hace. No, oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como a ti, y pondré mis palabras en su boca. Este es el oficio de un profeta. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es cierto que Dios ha levantado a Elías
o a Eliseo, y estos profetas no paraban de hacer milagros. Pero son la excepción, hermanos, hermanas. En la Biblia no hay muchos profetas que hagan muchos milagros, pero que hablan la palabra de Dios, todos ellos. Todos. Que te dicen lo que Dios quiere que oigas, todos ellos. Esa es la función. Ageo se presenta como la voz de Dios. Porque Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los profetas. Ahora, en nuestros tiempos, como culmine, cuando acabó el último profeta de hablar, Juan el Bautista, llega Jesús y ya no es la voz de Dios. Él es el verbo de Dios, que es una palabra distinta, y sobre todo en griego, una palabra muy diferente. Él es la misma palabra de Dios. No es que está transmitiendo lo que Dios le ha dicho, sino Él mismo es lo que transmite. Es la palabra de Dios. Por eso la traducción en Hebreos, si pones en el Hijo, vale esa traducción, porque muchos eruditos dicen que debería de poner en el Hijo en vez de por su Hijo o por el Hijo. Es decir, Dios nos ha hablado en Hijo. Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Él es el mismo Dios, estaba con Dios y se nos manifestó, dice Juan en el capítulo 1. Y ¿le hemos oído? Eso ya es otra historia. Así que Jesús es más que un profeta en este caso. La palabra no es de cualquier diosesillo, es la palabra de Jehová. Jehová es el Dios que es. El propio Faraón dijo, ¿quién es este? Para que yo le haga caso. Y no le fue bien. No le fue bien. Porque si Faraón se hubiese arrepentido y humillado ante Dios, pero no quiso reconocer la autoridad de Dios, Dios no le desechó a la primera, en más de 10 ocasiones, con muchas plagas, dándole oportunidad, hasta que Dios dice en un momento, dice, no te va a dejar ir porque no le voy a dejar yo. Pero hasta entonces Faraón le decía, no quería. Y Dios dándole otra oportunidad, y Dios dándole otra oportunidad, y Dios dándole otra oportunidad. No es, lo siento, como he dicho en Isaías 57, es el alto y sublime. Este es el que habló aquí a estos. Y la palabra viene, he ido un poco hacia atrás, ¿no? Profeta de Jehová, pero viene. Es que esta es la realidad. Nosotros no conoceríamos a un Dios que no podemos conocer si Él no se hubiese dado a conocer. Pero Dios se ha dado a conocer. Él ha hablado. Por eso Hebreos dice que Él habló. Que Dios no estuvo callado. Decía Eric Bermejo, ay, un amado hermano, decía él que es como cuando estás en un hangar todo a oscuras. Tú crees que estás solo. 3.000, 4.000 metros cuadrados allí, solo. A oscuras, plena, tinieblas totalmente, no ves nada. Y crees que estás solo. Pero si de repente una voz dice, estoy aquí, ven. Ah, amigo, ya sabes que no estás solo. Pero no porque tú lo hayas visto o seas muy listo, o porque hayas razonado en tu humanismo, sino porque esa persona se ha revelado, se ha dado a conocer. Y Dios es así, hermanos. Dios se ha dado a conocer. Y por eso la palabra, aquí en el profeta dice, vino la palabra de Dios. No, la palabra no te la has inventado. Más adelante va a decir en el Nuevo Testamento, ninguna profecía viene, ninguna palabra de Dios viene por deseo de los hombres. Y ni es de interpretación privada. Y no viene porque hayan querido los hombres, sino que estos hombres hablaron porque Dios se lo inspiró. Se lo dijo. Y entonces ya dio a conocer. Dio a conocer que estaba allí. Vale, vamos a dejarlo aquí. Ya veremos a Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, Josadac,
hijo de Josadac, que pensemos en esto. Estas 3 cosas que necesitamos para edificar nuestra vida. Conocer la palabra de Dios, reconocer y conocer meditando qué somos y disfrutar, hermanos. Que no tenéis que venir a la iglesia solo para escuchar, ni para disfrutar. Podéis disfrutar cada día de la gloria de Dios. Si sois templo de Dios, si de verdad Dios mora en vosotros, si Dios ha venido y ha hecho morada en vosotros, disfrutadlo de su gloria. Que el Señor bendiga mucho su palabra y a vosotros.